agradecer a todas las personas que acompañaron este proceso, principalmente a la víctima, ya que nosotros desde el comienzo de esta nueva ley en vigencia, lo más importante en todo este tema es la víctima. O sea, de esa manera, en todo lo que sea violencia de género, nosotros tenemos unos protocolos a seguir y además tenemos también un montón de directivas que nos bajan de la Fiscalía Regional, ya que en este último tiempo vimos que uno de los que encabeza la política criminal en nuestra jurisdicción es la violencia de género. En principio, si solamente existieran recursos de apelación, que es el derecho principal que tiene las partes, en especial que tiene el imputado, que hoy es un derecho que es constitucional, diríamos, el derecho que se llama en nuestro léxico, diríamos, el del doble conforme o de la doble instancia, o sea que un individuo tenga una condena y pueda ser revisada por un organismo, por los jueces superiores, diríamos. Ese es el recurso de apelación. Lo que estamos viendo en lo que se refiere al nuevo proceso penal, ese recurso, que es el tradicional, se está desarrollando entre 4 y 6 meses, si solamente existiera ese recurso. Ahora, también hay otros recursos, además de ese, y son los recursos que pueden referirse al recurso de inconstitucionalidad, que es un recurso que se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, y el recurso extraordinario, que es un recurso que se desarrolla en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí ya no me animo a hacer cálculos de tiempo, porque... Para son recursos que tiene la defensa, usted como fiscal... También, todos. Que tenemos todos. Ajá. Así que, bueno... Es decir, van a pasar unos meses. Van a pasar unos meses. Este año va a pasar seguramente. No, por eso le digo, si es que solamente existiera, porque uno como parte puede no realizar los recursos sin un fallo que afirme, también puede ocurrir eso. Por eso, en este caso a mí me da la impresión que al menos el recurso de apelación se va a diligenciar, y después veremos si las partes, alguna de ellas, realiza esos otros recursos que yo no estoy manifestando. En la próxima instancia, en la Cámara, si la Cámara deja firme este dictamen del tribunal, ¿ya puede quedar retenido o no? Todavía va a tener la posibilidad de esos otros 2 recursos que yo le manifesté. ¿Y puede seguir quedando en libertad? Puede seguir quedando en libertad. ¿Esto se da porque llega al fallo en libertad, doctor, o por los principios de la garantía constitucional, obviamente? Mire, hay veces que sucede que la prisión preventiva previa o la medida cautelar establece hasta cuándo una persona queda en prisión preventiva o hasta cuándo una persona llega con determinadas medidas. Nos ha pasado que una prisión preventiva previa dice, suponte que diga prisión preventiva hasta que el fallo queda firme. Y entonces, esa prisión preventiva hasta que el fallo quede firme. Eso no ha sucedido en este caso. ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre, el juez de la IPP ha dispuesto la libertad. Que debo aclarar que la Fiscalía y la querella se han opuesto a esa circunstancia y el juez impuso eso. La libertad con restricciones, la única restricción que tiene es la de ingresar a la ciudad de Videocampo. ¿Cuánto tiempo estima que va a pasar hasta que la sentencia esté firme y esté definitivamente preso o Moyoso? Yo le digo, lo que le puedo establecer es cuánto tiempo lleva una apelación. Los otros recursos con precisión no te voy a establecer, depende de la carga de trabajo que tenga la Corte Suprema de Justicia, si es que van a la Corte de la provincia, y de la carga de trabajo que tenga la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
si es que van a ese recurso, porque pueden no ir. Yo eso no puedo saberlo. Debo decir que sobre el resultado del proceso, no sé quiénes más me acompañaban en la confianza respecto del FAD. Entonces, con esa misma confianza con la cual le transmití a la víctima, a mis compañeros, a la fiscalía y a la sociedad respecto de un fallo condenatorio, porque entendía que había los elementos para condenarlos, con esa misma seguridad te digo que creo que la Cámara va a confirmar este fallo, por cuanto no es un juez el que lo dictamina, son 3 jueces. Entonces, si empezamos a mirar desde esa óptica, o sea, hay 3 magistrados que tienen alta trayectoria en la justicia, que han visto lo mismo que hemos visto nosotros y que han entendido lo mismo que hemos entendido nosotros cuando han verificado la prueba. El Tribunal Superior también está integrado por 3 jueces.